Ares, el famoso dios de la guerra y único varón nacido de Zeus y Hera, fue temido y odiado por muchos mortales y dioses. Se referían a él como violento, impetuoso, funesto para los mortales, sanguinario, poderoso en la guerra y broncíneo, entre otros muchos epítetos. Su vida estuvo plagada de conflictos en el campo de batalla y fuera de él. ¿Cuáles fueron las batallas en las que participó Ares y cuál fue su resultado? ¿Con qué olímpicos entró en disputa y por qué? Todo ello es lo que trataremos a continuación. Ares vestía una armadura de bronce, un casco emplumado, una poderosa lanza y un escudo. Su carruaje era tirado por 2 caballos inmortales que volaban y llevaban bridas de oro. Junto a él acudían frecuentemente a la batalla sus hijos Fobo, el pánico, y Deimos, el dolor, ambos nacidos de su unión con Afrodita y que causaban estragos en las filas de los guerreros. La guerra más importante en la que participó Ares fue la guerra de Troya. Hasta 9 dioses olímpicos se dejaron ver en el campo de batalla, a favor de un bando o de otro. Allí, Ares comenzó su andadura inspirando a las tropas aqueas para que marcharan al conflicto contra los troyanos. Atenea hizo la misma tarea en el otro bando, haciendo inevitable la guerra. La primera vez que Ares se dispuso a luchar fue a causa de la muerte de uno de sus muchos hijos que participaban en la guerra. El causante fue el aqueo Diomedes, al que Atenea había infundido valor y audacia para que alcanzase la gloria. Fue Atenea la que logró convencer a Ares de no intervenir y llevárselo para que fueran los mortales protagonistas y Zeus no se enfadase. Sin embargo, Diomedes causaría grandes estragos entre las filas troyanas, hiriendo al héroe Eneas y a su madre, la diosa Afrodita. Fue Apolo el que pidió ayuda a Ares para detenerlo y así lo intentó. El dios de la guerra se unió a la batalla arengando a los troyanos y devolviéndoles la moral perdida. Cubrió el campo de espesa niebla para socorrer a Eneas y destrozar las líneas enemigas junto a Héctor. Hubo numerosas bajas y los aqueos comenzaron a huir. La diosa Hera observó la escena y mandó armar a Atenea mientras ella marcharía a conversar con Zeus y obtener así su permiso. Atenea bajó donde el héroe Diomedes y le dijo cómo vencer a Ares. Tomó las riendas de su carro y juntos marcharon contra el dios de la guerra. Ares se abalanzó contra Diomedes cuando lo vio, lanzándole un poderoso ataque con su lanza de bronce que fue desviado por Atenea. La diosa guió a continuación el certero golpe de lanza de Diomedes que desgarró a Ares el costado. Se dice que el grito de Ares fue tan sonoro como el de 9 o 10.000 hombres y logró amedrentar tanto al bando aqueo como al troyano. Este incidente motivó una tregua impuesta por Zeus que no duró mucho, pues el rey de los dioses los volvió a permitir participar. Fue entonces cuando Ares intentó cobrarse su venganza contra Atenea. Él sabía que ella había estado detrás de su derrota contra Diomedes y le culpó de promover la contienda entre dioses con su gran astucia. Ares no dejó que contestara y se lanzó con su lanza a herirla. Sin embargo, Atenea bloqueó el golpe con su escudo y con su mano hizo mover una gran piedra negra contra el cuello de Ares, dejándole sin vigor y derrotándole. Atenea se burlaría de su hermano y lo descalificaría como solía hacer, evidenciando la tensa relación que tenían los dos dioses de la guerra. Esta no fue la única batalla en la que Ares se cruzó con un protegido de Atenea. Hesíodo nos cuenta que fue durante la época de los 12 trabajos cuando Heracles y Iolao se cruzaron hasta en 2 ocasiones con Ares. La primera tuvo lugar cuando Heracles se enfrentó a Pilo. Se dice que Pilo o bien fue un ladrón que intentó robarle el ganado que trajo de Gerión, o bien uno de sus enemigos cuando combatió a las tropas del rey Ergino de Orcómeno, aquel que impuso un alto tributo a Tebas por la muerte de su padre en un banquete con tebanos. Sea como fuere, Heracles golpeó hasta 3 veces con su lanza el escudo de Ares, dejándolo destrozado. El cuarto golpe logró alcanzar el muslo del dios y derrotarlo. Poco más se sabe de este primer encuentro, aunque se entiende que fue Atenea quien ayudó a Heracles durante la contienda. El segundo encuentro sucedió cuando uno de los hijos de Ares, Cicno, impedía el paso con su carro a Heracles y a Iolao. Cicno intentaba construir un templo con las calaveras y huesos de los viajeros que se encontraba. Cicno buscaba acabar con Heracles y obtener sus armas, bajo la atenta mirada del dios Ares en la superficie. La escena se produjo en las inmediaciones del recinto sagrado de Apolo, según Hesíodo, cerca de Iolco, cuando se dirigía a casa del soberano Ceix, en Traquis, y para Apolodoro, cerca del río Equidoro, cuando marchaba a cumplir con el 11º trabajo. Heracles se armó para la batalla y advirtió a Iolao de cómo mover al caballo Arión si necesitaba su ayuda. Atenea bajó en ese instante donde Heracles y le advirtió lo que sucedería después de matar a Cicno, el combate con el dios de la guerra.
Ella le dijo: «Donde lo veas desprovisto del escudo, hiérelo, pero retírate de nuevo, puesto que no te está marcado por el destino coger ni sus caballos ni sus famosas armas». Atenea se subió al carruaje y marcharon al encuentro de Cicno. Ninguna de las palabras de Heracles lograron calmar al hijo de Ares, y ambos descendieron de sus carros y se encontraron en el terreno. Gritaron y el cielo rugió como señal. Cicno se abalanzó contra Heracles, pero este bloqueó el golpe con su escudo y contraatacó dirigiendo su lanza contra el cuello. Cicno se desplomó, muerto. Ares vio caer a su hijo y lanzó una funesta mirada a Heracles, como la de un león que había elegido a su presa. Cualquier otro hubiera retrocedido, pero Heracles corrió a frenar el avance del dios. Ares golpeó con fuerza el escudo de Heracles con su lanza, pero no lo tumbó. Atenea se acercó al dios y le dijo que cesara, pues no le era lícito matar a Heracles. Pero Ares no lo escuchó. Insistió con su lanza y fue Atenea la que desvió el golpe. El dolor no frenó a Ares. Sacó su espada y marchó contra Heracles, pero el semidios acertó con su lanza en el muslo del dios. Ares cayó al suelo y fue ayudado por sus hijos, Fobos y Deimos, a subirlo al carro y llevarlo al Olimpo. Con esta llegaban a 4 las derrotas que había sufrido Ares por culpa de Atenea, la diosa de la guerra estratégica y de la sabiduría. Durante la gigantomaquia, la batalla descrita por Apolodoro entre los hijos de Gea y los olímpicos, no se menciona la participación de Ares en el texto. Sin embargo, una vasija del 400 a.C. y los escritos de Apolodoro de Rodas nombran a Ares como aquel que acabó con el gigante Mimas, el que fue derrotado por Hefesto en el texto original. Ares mantuvo otro enfrentamiento con gigantes, pero estos no fueron hijos de Gea. Nos referimos a Oto y Efialtes, los Alóadas, hijos de Poseidón, e Ifimedea, esposa de Aoleo. En la Ilíada de Homero se cuenta cómo Ares fue atado con fuertes cadenas por ellos en una cárcel de bronce. Allí permaneció 13 meses hasta que Eribea, su madrastra, avisó de su captura a Hermes y éste lo liberó de inmediato. Ares no los llegó a matar. Según Apolodoro, sería Artemisa, transformada en cierva, la que hizo que ambos se disparasen con las flechas, al intentar cazarla. Durante el enfrentamiento de Tifón, posterior a la gigantomaquia, según Apolodoro, Ares y el resto de dioses olímpicos huirían a Egipto a excepción de Zeus. Estas fueron las batallas en las que Ares participó como dios de la guerra, pero su carácter violento e impulsivo, sumado a su sentimiento de venganza, le llevaron a cometer actos y diálogos que lo enfrentaron a mortales y al resto de olímpicos. Zeus aseguraba que este carácter de Ares lo había heredado de su madre, Hera, pues a ninguno era capaz de controlar. Ares mantuvo una tensa relación con su padre. Tras su derrota contra Diomedes en Troya, Ares regresó al Olimpo y lo primero que hizo fue reprender a Zeus. Le acusó de su favoritismo hacia Atenea y de jamás impedirle actuar como ella quisiera, por ser la que nació de su cabeza. Zeus no toleró sus palabras, veía en Ares al más odioso de todos los dioses del Olimpo, y así se lo dijo. De no ser porque se trataba de su hijo, lo hubiera encerrado en el Tártaro en vez de mandar a curarlo. Una vez se hubo recuperado, Ares contempló desde el Olimpo cómo Acéfalo, uno de sus hijos, moría en batalla. Zeus los había prohibido intervenir, bajo terribles castigos, pero Ares desoyó a su padre y se enfundó su armadura para ir contra los aqueos, aunque su destino fuese ser golpeado por el rayo. Curiosamente, fue Atenea la que le hizo entrar en razón. A pesar de sus disputas, calmó al dios haciéndole renunciar a la cólera que sentía por la pérdida de su hijo. Para el dios Ares, proteger a su descendencia era algo habitual. Se lanzaba contra sus agresores sin importar las consecuencias, como cuando acabó con Alirrotio, el hijo de Poseidón, por haber violado a su hija Alcipe. Poseidón lo acusó a los dioses y Ares fue juzgado por los olímpicos en el Areópago de Grecia. Finalmente fue absuelto en el considerado primer juicio por asesinato. A estas enemistades hay que sumarle la que mantuvo con Hefesto a cuenta de sus continuos engaños con su esposa Afrodita. Fue Helios, el sol, el que los vio acostarse y rápidamente se lo contó a Hefesto. Lleno de cólera hacia Ares, fabricó una inquebrantable trampa con firmes hilos que preparó sobre la cama. Ares siempre esperaba que Hefesto se marchara de su palacio para ir donde Afrodita. En esta ocasión no fue distinto. Ares convenció a Afrodita, pero cuando estaban juntos quedaron paralizados. Hefesto apareció y los descubrió gritando a los dioses lo que estaba sucediendo para que fuera presenciado por todos. Poseidón, Hermes y Apolo contemplaron la escena y se rieron del artilugio de Hefesto, mientras las diosas se quedarían en sus templos avergonzadas.
A pesar de este episodio, Ares y Afrodita continuarían viéndose a escondidas de Festo, por lo que se puede considerar la relación entre ambos como la más cordial que tuvo el dios de la guerra con alguien del Olimpo. Con Hera, Hermes y Apolo, Ares aparece en conversaciones, mientras que con Artemisa, Hestia y Deméter su interacción es discreta. En cuanto a Hades, el inframundo y la muerte estaban estrechamente relacionados con las labores de Ares. Por ese motivo, ayudó a Tánato cuando cayó presa del astuto Sísifo, rey de Éfira. Sísifo había dejado al mundo sin muerte y evitado ser conducido al castigo que le esperaba en el inframundo. Cansado de que no muriese nadie, Ares liberó a Tánatos. Estos fueron los relatos más importantes en los que se vio involucrado Ares con los dioses olímpicos. Es posible que hayáis escuchado otros, donde Ares fue derrotado por Apolo en los primeros Juegos Olímpicos, o que Ares se transformó en jabalí para acabar con Adonis, amante de Afrodita, a cuenta de los celos que sentía. Ambos son relatos con una autoría dudosa detrás y por ello no he querido profundizar. Ares nunca pudo superar a Atenea y tuvo más enemigos que aliados, pero fue temido en el campo de batalla y venerado por sus hijos. ¿Conocías las guerras en las que participó Ares? ¿Y de su enemistad con Zeus? Cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido. Gracias a todos por estar ahí, por apoyar este contenido con una suscripción, un like o un comentario. Nos vemos muy pronto.